Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 9 de febrero del año 2023 y comenzamos la emisión de hoy con un fallecimiento, sí, el de Manuel Enrique Araujo. Este señor era presidente de Salvador y falleció porque había sido atacado el 4 de febrero del año 1930. Fue atacado por tres hombres, dos con machete y uno con pistola. Uno disparó y otro le pegaron unos machetazos. Al final parece ser que el machetazo fue lo que peor, la peor herida, y bueno, y acabó falleciendo pues el día 9 de febrero a las 3:30 de la tarde. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos. Y esta vez vamos con José de León Toral. Este fue el asesino de un presidente, pero el presidente de México había asesinado al presidente electo Álvaro Obregón y bueno, fue ejecutado el sábado 9 de febrero de 1929. Este era un cristero. Hubo una polémica entre el gobierno mexicano y algunos seguidores un poco católicos, cristianos, pues bueno, pues como que atacaban a la iglesia, entonces se llamaban cristeros. Entonces este era un mártir de la causa cristera, se convirtió en un mártir de la causa cristera. Bueno, en 1934 era asesinado Matías Montero. Matías Montero era un falangista que estaba vendiendo periódicos y luego, pues bueno, se montó el entierro, se hizo conmemoración del día de su muerte. Lo que pasa es que, bueno, luego la falange y el régimen no se llevaran tan bien y al final quedó un poco tapado. Pero bueno, este había sido fundador del SEO y triunviro de la Facultad de Medicina. Quien quiera que sepa lo que es eso, pues sí, pues estarían ahí en la universidad dando guerra. Bueno, pues fue asesinado en 1934. Habían sido muertos otros falangistas, pero en enfrentamientos. Este fue asesinado más a sangre fría. Bueno, y vamos con otro fallecimiento, el de Ángel Díaz Balbín. Pues en principio era un descuartizador, pero no quedó nada claro, porque parece ser que en Lima estaba apareciendo una serie de los basureros, restos de cadáveres. Entonces era el descuartizador de Lima. Entonces cogieron a esta persona, Ángel Díaz Balbín, un hombre de Chincha, y entonces en un momento alegó que se sentía paranoico. Entonces llamaron a un tal Mario Poggi, que era una especie de psicólogo que trabajaba para la policía y tal, y dijo que le iba a hacer confesar. Y entonces se metió con él en el cuarto de homicidios y salió diciendo que salvó a la humanidad, acabé con el monstruo, que había que matarle. Bueno, el asunto es que a este señor le condenaron unos años de cárcel, pero bueno, los descuartizamientos siguió habiendo descuartizamientos, o sea que fácil que no fuera él. Todo un asunto muy oscuro. Este personaje, Mario Poggi, un personaje de mucho cuidado. Bueno, pues en 2009 fallece Elena Englaro, aunque bueno, más que fallece, lo hacen fallecer como según se vea. Esta persona había tenido un accidente el 18 de enero de 1992 de tráfico y claro, estaba en estado vegetativo. Su padre decía que la dejaran de alimentar. Bueno, pues hubo una polémica porque claro, había sectores que no querían que siguiera viva. Parece ser que la Corte Suprema de Italia en el 2008, el 13 de noviembre, dictó que había derecho a desconectarla, aunque el 6 de febrero del 2009 todavía Berlusconi redactó un decreto para que siguiera con vida, pero el presidente de la República, Giorgio Napolitano, no lo firmó y rehusó firmarlo y bueno, al final fue desconectada y en el 2009 murió la persona esta después de pues prácticamente 17 años de estar en coma vegetativo. Estos problemas que hay. Luego vamos con acontecimientos. En 1111 111, para que no se olviden, pues tiene lugar el Tratado de Sutri. Pues bueno, pues el asunto era por la querella de las investiduras. Pues tanto el Papa como el Emperador querían meter mano en los nombramientos y bueno, allí pues había invadido el emperador Enrique IV Italia, pues entonces prácticamente Pascual pues firmó el Tratado de Sutri, que quería poner fin a la querella de las investiduras, pero bueno, cuando se fue un poco a hacer la investidura, pues protestaron allí y al final pues el tratado no quedó mucho y sigue habiendo problemas con el asunto de las investiduras, pero bueno, ese tratado se firmó en esta fecha. Luego en 1801 tuvo lugar el Tratado de Lunéville, por el que acaba la guerra de la Segunda Coalición y el tratado tiene lugar entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1849 se proclama la República Romana. Después de una serie de disturbos, el Papa huye de Roma y se crea un triunvirato formado por Carlo Armenili, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi, como yo, fíjese.
Y luego ya el 4 de julio de 1849 finaliza porque un ejército francés, que en ese momento lo manda a la Asamblea Nacional y estaba en ese momento Napoleón de Bonaparte de presidente, pues lo vuelve a restaurar al Papa. Bueno, en 1851 tiene lugar la inauguración de la línea férrea Madrid-Aranjuez, era la segunda de España, antes había sido creo que Barcelona-Mataró. En 1895 William G. Morgan inventa el voleibol. Este era amigo de James Naismith, que fue el que había inventado el baloncesto en 1891, y bueno, el voleibol era ideado un poco como una alternativa más sosegada del baloncesto. Bueno, parece ser que la pelota las hicieron los de Spalding también. Bueno, inicialmente se llamó Mintonet. Bueno, en 1908 tiene lugar la inauguración del Palau en Barcelona, de la música catalana, con las obras de Luis Millet y la Cantanta Glosa de Felipe Pedrell. Bueno, en 1913 se inaugura en México la decena trágica. Bueno, esto es un movimiento armado que culmina con la muerte del que era en ese momento presidente, Francisco Madero, y el ascenso de Victoriano Huerta al poder. Se sublevan en México una serie de personas, luego acaba todo eso así. En 1943 acaba la batalla de Guadalcanal. El 7 de agosto habían entrado fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, habían iniciado el desembarco. Los japoneses estuvieron haciendo todo lo posible por echarlos de allí. Después de muchas batallas, muchas pérdidas de ambos bandos, sobre todo japonesas, pues abandonaron los esfuerzos y el 7 de enero empezaron un poco a evacuar la isla de Guadalcanal y acabó la batalla pues el 7 de febrero empezaron a evacuar y el 9 de febrero acabó la batalla. Bueno, en 1946 tiene lugar la condena de España en la ONU. En Nueva York, la Asamblea General de la ONU condena la dictadura franquista y prohíbe a España su ingreso en la organización. Pues cuando la manifestación de ellos tienen uno, nosotros tenemos dos, pues bueno, esos años. Bueno, en 1955 Zhukov, que era el mariscal que había llevado al ejército ruso a la victoria en la Segunda Guerra Mundial principalmente, es elegido nuevo ministro de Defensa. En 1961 los Beatles empiezan su actuación en Decano, en la famosa caverna, con que pues, llegaron a actuar 264 veces allí. En 1969 tiene lugar el primer vuelo comercial del Jumbo, el Boeing 747, famoso por tener las dos patas y por esa línea así inclinada, los dos pisos, esa forma que tiene tan particular y que claro, había una categoría que cogía 416 personas, mientras que esta tenía tres categorías, tenía la clase turista y la primera, y luego la normal había una que cogía hasta 529 pasajeros. Fue durante mucho tiempo, hasta el 2022 era el mayor avión que tenía más pasajeros, hasta que llegó la Airbus A380. Bueno, seguimos con el referéndum de Lituania, que se produce en 1991 y que una abrumadora mayoría, el 93%, aboga por independizarse de la Unión Soviética. En 1995 se conoce la identidad de su comandante Marcos. Ernesto Zedillo revela que la verdadera identidad de su comandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente. En 2002, oro parece, pero no fue, porque Johann Mühlberg, que era un esquiador alemán que se había nacionalizado español, logró la medalla de oro en la prueba de 30 kilómetros de esquí de fondo. Ganó dos más incluso, pero se las quitaron todas por dopaje. En 1804 nace Luis Candela, el famoso bandolero madrileño, que lleva una doble vida, era hacendista de día y de noche era truán, iba por los bajos fondos, se dedicaba a robar. A los que tenían mala fortuna, pero parece ser que nunca llegó a matar a nadie y no usaba tampoco la violencia. Siempre vivió bien, no usando y nunca gustó de los oficios mecánicos, por eso se dedicó, parece ser, a esto de bandolerismo. Al final le cogieron y le ajusticiaron. Bueno, pues en Madrid están las cuevas de Luis Candelas, allá en la Cava Baja, las escaleritas que bajan de la Plaza Mayor a la Cava Baja. Bueno, en 1815 nace Federico de Madrazo, que es un retratista, hijo de pintor. Pues mire, tiene este cuadro de la princesa condesa de Bitcher y este de Isabel II, que también aparece en el libro de Isabel II, porque era pintor de cámara. Pues este, solo que en blanco y negro, ahí lo ven, es el mismo, solo que han puesto la... Y bueno, pues seguimos un poco con nacimientos de gente conocida. Manuela Carmena, nuestra alcaldesa, nace en 1944, la que fue alcaldesa de Madrid durante una época. Javier Mariscal, el diseñador del famoso Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, va un poco polémica, pero luego tuvo mucho éxito. Y luego en 1995
Diseña Tipsy, que es elegida la mascota de la Expo 2000 de Hannover. Pues sí, es Tipsy, pues un poco. Se parece a Kobe, con más colores. Bueno, pues también hubo una serie de televisión a cuenta de Tipsy. Bueno, en 1612 nace el pintor Pierre Francesco Mola, ya personaje ilustre, pero no tan conocido, que también, pues bueno, le gustaba pintar a San Juan Bautista. Y aquí lo tienen en este cuadro, que pertenece al Prado, pero está en Zamora, en el Museo de Zamora, y este que está en la National Gallery, que es, pues, Leda con Zeus, que le está, en forma de decirle, la está cortejando. En 1773 nace William Henry Harrison. Este fue el presidente de Estados Unidos, el noveno, fue el más breve. Después de elegido, al primer mes del cargo murió a causa de la enfermedad. En 1817 nace Eugenio Lucas Velázquez, este fue un pintor, también fue banista sobre todo, pero bueno, empezó copiando obras de Goya y Velázquez. Y bueno, hay mucho en Lázaro Galdiano y en el Prado. Bueno, pues en el Prado tienen condenados a la Inquisición. No se le puede negar por la influencia de Goya, las cosas como son. Bueno, pues seguimos con eso. En 1830 nace Abdulaziz I, que fue sultán turco de Turquía. Anthony Hope nace en 1863, este fue un escritor, escribió El prisionero de Zenda, del que se hicieron varias películas, en 1952 igual la más famosa, con Stuart Younger, James Mason y Deborah Kerr. En 1979 una versión cómica con Peter Sellers, y en 1939 una en que actuaba Ronald Koeman. En 1863 nació Anthony Hope, el 9 de febrero, como hemos dicho. Bueno, este Ronald Koeman, que hizo esta serie, pues nació también un 9 de febrero, pero el de 1891, que fue el que hizo La prisionera de Zenda de 1937, que también ganó un Oscar por Doble vida, en 1948. Bueno, seguimos en 1885, nace el compositor Alba Amber, austriaco, incursionó en la tonalidad y luego en el dodecafonismo. Bueno, pues concierto para violín, también un poquito dificilillo de escuchar. En 1898 nace Carlos Jiménez Díaz, un médico que se iban a la Plaza de Cristo Rey, por ahí tiene la fuente, ahí tiene el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, que el hospital pues es suyo, un centro privado concertado con lo público. Fue un médico. En 1909 nace Carmen Miranda, y en Carmen Miranda con mucha fruta y mucha marcha. Cantante portuguesa de samba, que salían en las flores. Destacó en Hollywood de los 30, los 40, 50, con saber jugar, sale también a veces. Bueno, pues seguimos un poco con... Es que le gustaba ponerse mucha marcha. Quiero, yo quiero. Tenía mucho ritmo, la cosa como son. Bueno, pues seguimos con Den Roos. Este nació en 1909, fue secretario de Estado, pero fue secretario de Estado en unos años muy delicados de la Guerra Fría, entre el 61 y el 69. Estuvo en el asunto de los misiles de Cuba, y también parece ser que la guerra de Vietnam pues era de la línea dura, por lo que recibió era fruto de bastantes protestas. Harald Hemmel nació en 1909 también. Este era un compositor que experimentó con la música electrónica y particularmente toca con un instrumento que se llama trautonio, bueno, que había sido inventado por Friedrich Traustein. Bueno, y el saxofón también toca. Bueno, pues seguimos con Jacques L. Monod, que este fue un científico, fue Nobel de Medicina por sus descubrimientos referente al control genético de la síntesis de enzimas y del virus. Bueno, pues también tiene un asteroide también. Burkhard Hind nace en 1925, fue un físico, postuló la teoría del todo, que bueno, al final se quedó en bastante poco, porque bueno, no es una persona seguida a nivel científico, les deben seguir cuatro científicos un poco marginales, la verdad, como son, un poco frikis. En 1940 ya nace John Masefield Ketze, que fue premio Nobel de Literatura, escribió Esperando a los bárbaros, y vida y época de Michael Key. Así, nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó australiano en 2006. En 1942 nace Manuel Castel, que fue político, fue sociólogo también, fue ministro de Universidades en España durante 2020 y 2021. Escribió la Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura, un libro que parece ser que se ha traducido mucho. En 1942 nace Carole King, fue una cantante que, aparte de cantar y de vender mucho un disco suyo, que decía Too Late, esta canción. También compuso para otros autores este disco de los Beatles, pues la canción Kane, Chains, esta la compuso ella también, uno de los compositores de esta canción.
Bueno, y siguiendo con nacimientos, tenemos el de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista que fue premio Nobel de 2001. Es un economista bastante leído y bueno, y tiene una visión crítica de la globalización. Parece ser que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, pero luego salió, y en el Banco Mundial. Y bueno, ataca a los que llama fundamentalistas del libre mercado. Bueno, seguimos con nacimientos. Yo Pesci, pequeño pero matón, pues sí, el actor que subió los Oscar del mejor reparto, actor de reparto, por uno de los nuestros, Goodfellas, en Buenos Chicos, en inglés, y fue nominado al Oscar por Toro Salvaje y por el Irlandés, que era pues eso, de Gaster, que era muy macarrilla, pero a la vez tenía su gracia. Alice Walker, nace en 1944, fue la escritora del Color Púrpura, con el que ganó el Pulitzer y luego pues hizo la famosa película. Mia Farrow nace en 1945, es actriz, claro, conocida, para María de Lourdes Viles Farrow, hizo Hannah y sus hermanas con Woody Allen, el Gran Gatsby, había hecho La Profecía, estuvo casada con Frank Sinatra, luego tuvo una relación con Woody Allen, con los hijos, que luego la ha denunciado, toda la historia de que, porque Woody Allen se casó con la hija adoptiva, por todas esas historias que hay. Y luego vamos acabando con Elena Resano, que es periodista, sale en el telediario, luego en las Sexta Noticias, la pueden ver allí. En 1979 nace Siji San, que es una actriz, sale de La Casa de las Dagas Voladoras y Memorias de una Geisha, y acabamos pues con Tom Hiddleston. Este es un actor, este actor hace de Loki y también estaba en Caballo de Guerra. Y bueno, pues aquí hablando de Loki y de Thor, por aquí tengo yo un Thor de estos de los primeros que había. Y si quieren ver a Loki, pues de estos dibujos, por aquí tenemos un dibujo de cómo era Loki en los Thor estos primeros que salían. Pues es el Loki, con esos cuernos, que era el hermano malo de Thor, el hijo de Odín, pero el hermano que odia a Loki terriblemente y que da mucho juego. Pues este actor, Tom Hiddleston, hace de Loki. Bueno, y con esto nos despedimos hasta mañana y espero que tengan un buen día. Pues hasta mañana y muy buen día.